Quiero decirles también que esta diapositiva ya está en Classroom. Ya la pueden descargar de Classroom por aquello de que no logren anotar toda la información que está en la diapositiva. Ahí. Y si no, pues en la Constitución de la República está toda esta información. Entonces decíamos salvadoreño o hijo de padre o madre salvadoreña, seglar, que no tenga ningún, por ejemplo, un arzobispo no puede ser candidato a presidente. Eh, decía de la controversia porque hubo un candidato del partido Vamos, que es uno de los nuevos partidos que anda por ahí, que es pastor de una iglesia, entonces lo querían bloquear porque decían de que no era seglar, sino que era religioso. Pero desde el punto de vista legal, jurídicamente, estrictamente jurídico, no aplica porque solo se consideran a los religiosos de la iglesia católica o de sus ramas, que son la luterana, episcopal, la anglicana y todas esas. Pero bueno, eso es otro pista de derecho canónico. Mayor de 30 para garantizar un mínimo de madurez, pero en nuestro caso, pues no me callo. Madurez, pues como que no mucho. Madurez emocional, pues. No madurez intelectual. Uno puede saber mucho, de ser inmaduro. En mi caso, yo tengo 52 años casi y soy más inmaduro que un mango verde. Tengo actitudes de bichito por rato, ¿no? Pero eso es relativo. Moralidad e instrucción notoria. El presidente también debe cumplir con un mínimo de moralidad. Tener estudios, por lo menos, no necesariamente estudios así formales, puede ser que su experiencia venga de otro tipo de actividades que ha desarrollado, ¿no? No haber estado guardado en los últimos 6 años. Y lo último, estar afiliado a un partido político, que es algo que se quiere modificar porque dicen que le quitan el derecho a una persona que no está en un partido político a aspirar al cargo de presidente. En ese aspecto quizás tienen razón. En Estados Unidos, uno ve que solo hablan del Partido Demócrata y el Partido Republicano y entre ellos se reparten prácticamente todo. Pero si nosotros vemos a la hora de que publican los resultados, hay, ¿cómo se llama? Candidatos independientes que no están en ningún partido. Claro, sacan 1,000 votos, 2,000 votos, como el marido de la Kardashian, ¿no? Que fue candidato y sacó como 10,000 o 15,000 votos. O sea, en Estados Unidos se puede tirar candidaturas independientes. Aquí todavía no se puede. Para ser ministro, ¿verdad? Si alguien quiere también, tiene que ser salvadoreño por nacimiento, seglar, igual que el presidente, mayor de 25, ahí le bajan un poquito la edad, moralidad e instrucción notoria y haber ejercido sus derechos como ciudadano en los últimos 6 años. Algunos requisitos se repiten en cada cargo. Atribuciones no he traído aquí a colación las del presidente, ¿no? Sino las del Consejo de Ministros, que es como su equipo de trabajo. Ellos pueden aprobar su reglamento interno, igual que la Asamblea, aprobar las políticas generales del gobierno. Se supone que cada gobierno que entra al poder, que son 5 años que va a estar en el poder, parece que lo quieren modificar para que sean 6 años y no 5, el cargo del presidente, para embonarlo con lo de asamblea. Lo que quieren hacer es que la asamblea siempre tenga 3 años, ¿no? Y que ingrese o que sea elegida en el mismo año que se elija el presidente. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. La asamblea del 2024, que ahí van a coincidir elección de diputados, consejos municipales y presidente. En ese año coinciden las 3 elecciones. Entonces, si son 6 años, entonces el presidente estaría de 2024 a 2030. Y la asamblea estaría del 2024 al 2027. El 2027 habría un cambio de asamblea hasta el 2030. Y aplicar algo que se llama el medio término. El medio término existe en otros países donde el presidente
a la mitad de su mandato, en este caso a los 3 años, habría una consulta popular, una especie de plebiscito o referéndum que no existe, tendría que crear también esa reforma en la Constitución, donde la gente iría a decir, ¿está de acuerdo? Va, por decirlo de manera muy simple, ¿está de acuerdo con el presidente? ¿Sí o no? Y si la gente, la mayoría dice que sí, entonces el presidente sigue los 3 años que le faltan. Y si dice no la gente, entonces le revocan el mandato y debe renunciar para que entre uno nuevo. Entonces, esas son figuras interesantes, ¿verdad? Donde el presidente es sometido a medio mandato a una evaluación para ver si está haciendo bien las cosas y si no, pues darle en la nuca y poner a otro. Eso en otros países se da. Y han habido presidentes que no han logrado terminar totalmente su mandato en otros países. Bueno, entonces las políticas las proponen los ministros que forman parte del plan de gobierno, ¿no? Las políticas generales forman parte del plan de gobierno. El problema que existe en nuestro caso, y con todo respeto para los que son adeptos al presidente, yo sé que mucho joven está con el presidente, pero en realidad el gobierno actual no presentó nunca un plan de gobierno. No hay un plan de gobierno concretamente de qué es lo que el gobierno iba a hacer. Y hoy con la pandemia, con mucha menos razón que vaya a haber plan de gobierno. Quiere decir que se está gobernando conforme se va dando la cosa, ¿no? Un poco improvisado. Proponer la suspensión de las garantías constitucionales. Esto es bien delicado porque se dio en esta pandemia. Las garantías constitucionales, por ejemplo, una garantía constitucional es el derecho a circular. Yo como ciudadano salvadoreño, si en este momento, terminando la clase con ustedes, yo me quiero ir para San Miguel, nadie, ninguna autoridad me puede impedir que yo me vaya a la terminal de Oriente, agarre la 301 y me vaya para San Miguel. Y ya estando en San Miguel tampoco me pueden decir, mire usted de dónde es, váyase para donde usted vive. Con la pandemia se dio un estado de excepción, o sea, las garantías constitucionales fueron limitadas. ¿Se acuerda usted que usted no podía andar en la calle? Pero para eso el Ejecutivo propone, pero quien debe aprobar eso es la Asamblea, si se puede o no se puede. Y ahí donde estaba el pleito, ¿no? Que el presidente quería que porque él decía, no circular la gente, al margen de que eso sea por algo bueno, no es el problema que sea por algo bueno o malo, sino el procedimiento hay que seguir. Por eso dice alguien por ahí, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Hasta ahí llega el dicho, lo demás ya es invento de que no hay que hacer cosas malas que parezcan buenas. No, eso no tiene nada, no tiene sentido. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. A veces uno quiere hacer cosas buenas, pero la forma en que hace las cosas hace parecer que son malas. Como aquello de hacer cosas de escondidas. Aunque sean cosas buenas, pero si usted las hace escondidas, medio mundo va a desconfiar. Entonces, eso de las garantías constitucionales es un pleito de que la circulación de las personas en el territorio nacional. Aprobar el proyecto de ingresos y egresos del Estado, eso pues lo aprueban, pero tienen que mandarlo a la Asamblea. Ya vimos que la Asamblea también lo debe aprobar. Bien, para no atrasarnos un poco más, porque en todas maneras de cada uno de los órganos ustedes van a hacer su respectiva investigación. Entonces, vamos al órgano judicial. Ahí tenemos el logo del órgano judicial, ahí está la balanza, la O y la J, ¿no? Órgano judicial. Su máxima autoridad es la Corte Suprema de Justicia. Su función primordial es administrar justicia. Esa es su principal función, es administrar justicia. Por eso del órgano judicial dependen todos los juzgados del país, donde usted va a decidir si es culpable o no, si tiene derecho o no a algo. Al ir al tribunal, entonces el tribunal le está administrando justicia. Y dirimir. La palabra dirimir es como arbitrar. Arbitrar, o sea, servir de juez. Casi es lo mismo que lo anterior, ¿no? Pero esto se da lo de dirimir más que todo cuando hay controversia entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Por ejemplo, si el presidente veta una ley por inconstitucional y la asamblea la ratifica, es decir, no le hace caso al veto,
deben mandar este documento a la Corte y es la Corte la que decide si es constitucional o no. De hecho, ya la Corte ha hecho varias resoluciones sobre algunos decretos. A veces le da la razón al presidente y en otros le ha dado la razón a la Asamblea. Entonces, por ejemplo, ese decreto para el 680, que creo que es para el manejo de la pandemia, la Corte le dio la razón a la Asamblea. Y hubo otro decreto, no recuerdo de qué era, que le dio la razón al presidente. Es decir, no es que la Corte se va a poner al lado de uno y del otro, sino que la Corte debe hacer un trabajo técnico, analizar, leer los artículos de ese decreto y determinar si son o no son inconstitucionales. Y eso es lo yuca. Por eso es que en este órgano no puede llegar cualquier persona, ¿verdad? No es como en el legislativo, que hay un montón de gente que no sabe nada, y en el ejecutivo igual, porque hay ministros que dan lástima también. Aquí no, aquí se le exige un mínimo de calidad a las personas. Vamos a ver cómo está formado el órgano judicial. Pregunta de parcial. ¿Cómo está formado el órgano judicial? La Corte Suprema de Justicia, que está formada por 15 magistrados, y la Corte se divide en 4 salas. Tampoco quiero hacer spoiler, ahí va a haber un grupo que se va a encargar de investigar estas salas. Son 4. De la sala, bueno, luego vienen las cámaras de segunda instancia. Y que son organismos de apelación. Las cámaras de segunda instancia es como cuando usted en un juzgado no le hicieron caso o no resolvieron a favor suyo, usted puede apelar, o sea, reclamarle a la Cámara para que revise otra vez la situación, a ver si ahí le dan o no le dan la razón a usted. Se llaman de segunda instancia porque precisamente son después de los juzgados que son de primera instancia. O sea, el primer lugar donde uno va al juzgado y luego sube a Cámara. ¿Quiere ser usted magistrado de la Corte? Debe ser salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño, ser seglar, ya explicamos qué es eso, mayor de 40 años, ya no puede ser un bicho, ¿verdad? Ahí a la mayoría de ustedes no aplicaría. Moral e instrucción notoria. Lo de la moralidad, pues, hay que verificarla, ¿no? Lo de la instrucción casi se da por hecho porque para poder ser también magistrado hay que ser abogado. Y obviamente para ser abogado hay que haber estudiado la carrera. Y haber sido magistrado o juez o haber tenido algún juzgado a su cargo por los últimos 9 años. O por 9 años, no los últimos. Pueden ser hace más tiempo que usted tuvo, pero tuvo 9 años. Fíjese que aquí se da un fenómeno bien interesante. La corte plena, como le llaman, está formada por 15 magistrados. De esos 15 magistrados hay uno que es el presidente. El presidente de la corte, quiero ver si está, no, ahí vamos con las alcaldías. El presidente de la corte forma parte de una de las 4 salas que le mencioné, que es la sala de lo constitucional. Ahora, los 15 magistrados son electos para 9 años. Fíjense bien, cada uno de ellos, pero no los 15 juntos, sino que la corte se renueva cada 3 años. Ya. Cada 3 años la corte se renueva en 1/3. O sea, hay 5 magistrados que se van a ir al final de la asamblea que va a entrar. O sea, en el 2024 se van a ir 5 magistrados y van a elegirse 5 nuevos. ¿Verdad? Lástima, ahí es donde la pizarra hace falta, ¿no? Para explicar esto con números. Vale. En el 2009 entraron 5 magistrados. Ya. Esos 5 magistrados van a estar 9 años. Estuvieron 9 años. O sea, en el 2018 esos 5 magistrados se fueron. Pero en el 2012 entraron otros 5. Esos del 2012 les toca 9 años después, en esta legislatura se fueron. Ya se fueron. 2021. Los del 2015 les toca irse en el 2024. Son 5. Y así, pues, o sea, se va renovando de los 15, 5 se van, 5 entran, cada 3 años se van cambiando 5. Como que entran los suplentes, ¿verdad?
Y así, de tal manera que siempre son 15, pero nunca hay los mismos 15 por más de 3 años. Es decir, ese es un mecanismo para oxigenar la Corte y que vayan llegando personas con ideas nuevas a la Corte. Hay que ir renovando, porque imagínense que los nombraran los 15 y estuvieran 9 años los 15, sería una corrupción más terrible que la de ahorita. Por lo menos de esos 15 hay 5 que saben que ya se van y quedan 10 y de esos 10 otros 5 y así se van renovando cada 3 años. Bien, vamos a hablar de los consejos municipales. Ahí tienen ustedes el logo de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, o Comures, que es el organismo donde están aglutinadas los 262 municipios del país. Quiero aclarar con respecto a la ortografía que consejo va con C solo cuando es de consejo municipal. De ahí consejo en empresa, consejo empresarial, consejo directivo escolar de las escuelas, todo eso van con ese consejo. Solo cuando es de alcaldía va con C. Mucho ojo con eso, ¿verdad? Cuando es de consejo municipal va con C. Entonces, Comures es una organización que se creó allá por los años 80 para darle un poquito más de fuerza a las alcaldías, para que las alcaldías se apoyen mutuamente. Aparte del Comures, se creó el ISDEM, que es el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, el ISDEM, que no hay que confundirlo con el ISDEMU, que es el Instituto de Desarrollo de la Mujer. El ISDEM como un organismo técnico de apoyo para las alcaldías en el sentido de que a través del ISDEM se les da capacitación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dice acá, los consejos municipales no están adscritos a ningún órgano del Estado, hay que aclarar eso, no forman parte ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni mucho menos del Judicial. Sin embargo, forman parte de este, es decir, no están dentro de ninguno de los 3 órganos, pero sí forman parte del Estado, ¿verdad? Son un caso aparte, ¿no? Y constituyen la unidad mínima de organización del Estado. No hay otro tipo de organización más pequeña que el municipio. Muchos le apostaban desde tiempos de Duarte, allá en los años 80, cuando se creó Comures y todo eso. Se apostaba a que los consejos en algún momento fueran sustituyendo al gobierno central en un montón de cosas. Porque solamente el consejo municipal sabe realmente cuáles son las necesidades de su municipio. Y por eso se creó el FODES, para poder darle dinero a las alcaldías, sobre todo aquellas alcaldías pequeñas donde no se paran ni las moscas y que el comercio es bien mínimo. Más de algunos de ustedes ha de vivir en un municipio así, donde no hay mucho movimiento comercial. Todas las alcaldías mueren de hambre. Darles un poquito, una patieche ahí de dinero para que ellas pudieran funcionar. Todo esto está paralizado ahorita y como que ahorita no hay mucha voluntad de que las alcaldías se vayan autonomizando, es decir, volviéndose más independientes. Existen 262 consejos municipales plurales. Esta es otra figura nueva. Hace unos 10 años se creaba la figura del consejo municipal plural. Antes, el partido que ganaba las elecciones en la alcaldía ponía alcaldes, síndicos y concejales o regidores, como también se les llama. A raíz de esa reforma que se dio, los consejos se volvieron plurales, de tal manera que el partido que gana las elecciones tiene derecho a poner al alcalde, al síndico y un número de concejales de tal manera que tenga la mitad más uno de los votos del consejo. Es decir, tiene la mayoría siempre, ¿no? Así que los otros partidos perdedores se reparten lo demás y están solo como de cuchillito ahí, ¿no? Mire, eso no estoy de acuerdo, o diciéndole a la gente, mire, aquí están tomando decisiones equivocadas. Más que todo de denuncia, porque si lo vemos en términos de votación, el partido que gana la alcaldía tiene la mayoría de los votos, ¿verdad? Pero los otros tienen derecho a expresar, a disentir, a discutir, ¿no? La idea era que el consejo municipal se volviera más deliberante, es decir, que hubiera más, porque cuando era de un solo partido, pues lo que el alcalde decía prácticamente eso decía. De hecho, ahorita también se da así, ¿verdad? No es que sean tan democráticos los consejos.
De hecho, los cabildos abiertos, que es una figura que se creó también en la época de Duarte, donde se decía de que los alcaldes debían de reunirse con la población y preguntarles en qué estaban de acuerdo, qué necesitaban. Hay alcaldías que eso no lo hacen. No les conviene porque la gente lo que llega a esos cabildos es a sacarles todos los trapos sucios. Se rigen de acuerdo con la Constitución en primer lugar y también con el Código Municipal. Por favor, a la Constitución no me le llame Constitución Política, no se llama así. Se llama Constitución de la República de El Salvador. Antes se llamaba Constitución Política, pero con la que se creó en el 83 se le quitó eso de política. Y la ley secundaria que rige a los consejos municipales es el Código Municipal. Los consejos municipales están constituidos por un alcalde, que es el presidente del consejo, el síndico, que es el que se encarga de la parte legal, ¿verdad? El que vela porque todo se haga de manera legal. Por eso es que el síndico, cuando van en las planillas para alcaldía, de preferencia, dice, tiene que ser abogado, no obligatoriamente, pero sí de preferencia que sea abogado para que conozca cuestiones legales. Y un número variable de concejales o regidores según establece el código. Es decir, el número de regidores depende más que todo del tamaño del municipio. Y no tanto el tamaño físico, sino la población. Entonces, el código municipal tiene todos los municipios, cuántos regidores tiene cada municipio. Por ejemplo, San Salvador. San Salvador tiene 12 regidores, más el alcalde y el síndico, son 14 personas. Pero ya, por ejemplo, si vamos al Painal, probablemente serán 6 regidores, 6 o 5, porque son menos personas las que viven ahí, aunque territorialmente el Painal es mucho más grande que San Salvador. Pero como no depende del territorio, sino más bien de la población, entonces así es el número de regidores que el código establece. Gozan de autonomía administrativa y financiera. Ellos manejan su propio dinero y las decisiones se toman por acuerdos del consejo. Sin embargo, son fiscalizados por la Corte de Cuentas de la República, porque como manejan fondos públicos, aunque no se los dé, aunque los reciban de la misma población, pero es dinero público. Entonces, siempre la Corte de Cuentas de la República tiene que estar pendiente de que ese dinero se utilice adecuadamente. Legalmente. ¿Y cuál es, diga. ¿Y cuál es la función de los regidores? Vaya, la función de los regidores no es más que votar o deliberar en la reunión del consejo, es decir, dar su opinión, mire que debíamos de construir una cancha en tal colonia, ya. Y a la hora de tomar la decisión, levantar la mano si están de acuerdo o no. Es como una directiva del municipio. Esa es la función nada más. Deliberar en las reuniones y dar su voto a la hora de tomar la decisión. Hay mucho regidor que está ahí por compadrazgo con el alcalde, ¿verdad? Son cheros, o el partido se los ha impuesto al alcalde. Mira, lleva a la fulanita, porque la fulanita ha trabajado con el partido, entonces metela, ¿va? Y solo se encargan de levantar la mano, ¿va? Lamentablemente. Igual que muchos diputados. Pero quiero aclarar que no lo hacen de choto, ¿verdad? Los concejales o regidores tienen no un salario, porque no se les paga salario. A ellos se les paga algo que se llama dieta. La dieta es un pago simbólico, entre comillas, que se le da a cada concejal por cada reunión a la que asiste. Normalmente los consejos se reúnen 4 veces al mes, ¿verdad? Es lo normal que se reúnan una vez por semana. Entonces, cada vez que ellos van a las reuniones, tienen derecho a recibir su dieta, que va a depender del mismo acuerdo que el consejo decida cuánto va a ser la dieta y obviamente de la capacidad que tenga la alcaldía para pagar esa dieta, ¿no? El sueldo del alcalde es aparte, ¿verdad? Él tiene sueldo, él no recibe dieta, él recibe salario. El síndico también recibe salario porque él está más en el día a día de la alcaldía, ¿no? Y para que se formen una idea, aquí en San Salvador, que una crítica en un consejo que hubo hace algunos años aquí en San Salvador, que es una de las alcaldías más fuertes del país,
pues andaban como por $1,500 por reunión. O sea, sacaban más de 4,000 pesos solo por llegar una vez a la semana a levantar la mano. Entonces, eso a veces se vuelve odioso, ¿no? Porque son dinero de las mismas personas que se pueden invertir en otras cosas. Yo no digo que vayan de choto, que sería lo ideal, porque aquí la gente se mete en política para ganar algo de dinero. La verdad, esa es la verdad. Aquí la gente no se mete a política porque quiere servirle a los demás. Tal vez cuando anda en la gran calentura, va a decir, yo voy a trabajar por el pueblo, pero ya a la hora que está allí, va viendo que rasca, ¿no? Y eso que sin contar, Gaby, las extras, ¿no? Que mira, ayúdenos con tal proyecto, con la empresa tal, ¿verdad? Que aprueben que tal empresa haga el trabajo y nosotros le vamos a dar aquí una patilla de agua. Eso es más que lo que ganan de dietas, ¿no? Por eso es que hay muchos concejales y alcaldes, síndicos que están procesados legalmente por ese tipo de maniobras, de darle proyectos a ciertas empresas y lograr ahí su comisión. Legalmente reciben el equivalente al 10% de los ingresos corrientes del Estado, que el famoso FODES, que no se los quiere dar el gobierno, que hay que aclarar que es por ley que lo tiene que dar, no porque, mire, lo van a gastar en la campaña o mire, lo van a robar. Eso no le importa al ministro allí. Si se lo roban, para eso está la Corte de Cuentas la que va a decidir eso, pero no va a ser esa la justificación para no entregar el FODES. Es algo que la gente no entiende, la gente fanática no entiende, ¿no? Se lo van a robar, pues sí, pero legalmente tienen que dárselo, porque así dice la ley del FODES, que es el 10% de los ingresos corrientes del Estado. O sea, de cada dólar que llega de ingreso corriente al Estado, el 10 centavos son para la alcaldía, por ley. Pero bueno. Y terminamos. Dígame. Ahora otra pregunta. Así como las alcaldías que llevan la contabilidad, ¿verdad? La administración de ellas, las otras instituciones del gobierno también. Ya. Solo voy a compartir ahorita. Sí. De hecho, de eso vamos a hablar un poco en esta parte que estoy proyectando ahorita, que es la segunda unidad. Sí, las alcaldías, vamos a ver más adelante que hay algo que se llama unidad financiera institucional. Toda institución del Estado, llámese alcaldía, ministerio, las escuelas no, porque aunque sí deben llevar una contabilidad, pero la contabilidad de las escuelas no es tan completa como la de un ministerio. Los hospitales sí, fíjese, los hospitales, aunque parece como que fueran las escuelas, están en el último nivel de administración, pero los hospitales sí tienen que tener una unidad financiera institucional, o UFI, así se le llama, y las UFIs llevan 3 componentes que están dentro del mismo SAFI, que vamos a hablar más adelante. Hay un tesorero, que es el que capta el dinero, al que está cobrando. Está un encargado de presupuesto, que es el que se encarga de formular los presupuestos para que el consejo los apruebe. Y está el de contabilidad gubernamental. O sea, tiene que haber un contador o varios, depende del tamaño de la alcaldía, porque hay alcaldías que necesitan más personal, ¿no? Pero por lo menos en la UFI deben haber 3 personas, el de tesorería, el de presupuesto y el de contabilidad. Y esos son los que se encargan de, uno de manejar la plata, el otro de formular presupuesto y llevar control del presupuesto, y el otro de llevar la contabilidad. Y deben adoptar un sistema basado en el sistema que establece el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Hay que llevar contabilidad aparte. Antes no se llevaba así. Antes toda la contabilidad la llevaba Hacienda y las dependencias solo mandaban reportes de ingresos y gastos nada más. Pero hoy deben llevar contabilidad con todas las de la ley, activos, pasivos, patrimonio, etc. Bien. La administración financiera estatal también se le conoce como finanzas públicas. Fíjese bien, finanzas públicas. Es lo mismo. Si usted oye el término finanzas públicas, pues está refiriendo a la administración financiera del Estado. Hasta cierto punto, finanzas públicas es un término un poco arcaico porque en mi caso, pues yo llevé esta asignatura en bachillerato, en tercer año de bachillerato nos daban finanzas públicas.
o ya modernamente pues se le llama administración financiera pública o administración financiera estatal, pero se refiere a lo mismo, ¿verdad? Dice que son un conjunto de principios, normas y procedimientos, ahí debería haber una coma, los cuales regulan la captación, custodia y posterior erogación y control de los fondos públicos. Así de sencillo son las finanzas públicas. Son un conjunto de principios, normas y procedimientos, los cuales regulan la captación, custodia y posterior erogación y control de los fondos públicos. Ahora, para explicar mejor esta definición, he diseñado un esquema. Yo siempre me gusta trabajar con esquemas, siento que es más fácil. Los chinos dicen, porque por eso el sistema de escritura chino es ideográfico, que eso tiene sus complicaciones, ¿verdad? Porque no podemos, en chino no podemos escribir sílabas, como nosotros decimos casa, casa, C-A-S-A. Casa para ellos es un símbolo, hacen un símbolo y eso es casa. Río es otro símbolo, o sea, por eso se llama ideográfico, porque cada símbolo es una palabra en sí. No hay silabiado como nosotros, ¿no? Pero ellos dicen que las personas aprenden más con símbolos que con letras. Y eso es cierto. Si usted ve en una esquina de una calle un rótulo que hay una persona y hay una rueda encima y una línea diagonal encima de la persona, significa que usted no puede pasar por ahí. Eso es rapidito, ¿entiende usted? Hasta un niño entiende que no debe seguir, no debe caminar por ahí o no debe estar ahí. Entonces, los símbolos hablan más que 1000 palabras. Pero bueno, vamos con el esquema. Mi esquema tiene letras y si no logran copiarla, no se preocupen, yo voy a mandar la diapositiva al Classroom. Y igual, pues aquí vamos con el mismo concepto, solo que con un esquema. Entonces, dice que es un conjunto. Es un conjunto. Permítame que vamos a agarrar el puntero. Conjunto. Quiere decir que no es una sola cosa, sino que son varias cosas. ¿Qué cosas contiene la administración financiera estatal? Contiene principios. Más adelante vamos a hablar de eso cuando entremos al SAFI. Los principios son aquellas reglas generales, ¿no? Los principios son reglas muy generales que se aplican a cualquier actividad. Y en el caso de las finanzas públicas, pues hay principios. De los principios se desprenden cosas un poquito más concretas, que son las normas. Las normas que pueden ser generales o pueden ser normas específicas. También vamos a hablar de eso más adelante. Normas generales, normas específicas. Y de las normas, no siempre, pero en la mayoría de los casos, de las normas se desprenden los procedimientos. Los procedimientos ya son las formas concretas de cómo vamos a hacer las cosas. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Qué vamos a hacer por último? La norma es una regla, pero mucho más concreta que el principio, ¿no? Podría ahorita agarrar un ejemplo, pero no viene el caso. Cuando lleguemos al SAFI, ahí van a entender ustedes qué es un principio. Por ejemplo, en la parte de contabilidad gubernamental hay principios contables, hay normas generales, hay normas específicas y hay procedimientos, que es como la pirámide, ¿verdad?, de la normativa. Toda normativa tiene principios, luego normas y por último procedimientos. Y tal como dice la definición, estas regulan, ¿qué regulan? La captación. Hace un momento les acabo de decir que en la UFI hay un tesorero. Precisamente la tesorería es la que se encarga de captar la plata. Así también el Ministerio de Hacienda tiene la Dirección General de Tesorería, que es la que se encarga de captar la plata. Y también se encarga de custodiarla, es decir, de cuidarla. Normalmente el dinero que le ingresa al Estado no es que vamos a ir a Hacienda y ahí hay una gran bodega o una gran bóveda y ahí meten toda la plata. No, hay cajas fuertes, obviamente, para el dinero cuando queda depositado de manera temporal. Por ejemplo, un viernes en la tarde,
se captó cierta cantidad de dinero, se deja guardar en una caja fuerte o caja de seguridad, pero el día lunes a primera hora se manda en el carro blindado a guardarlo al banco, ¿no? Es más, mucho del dinero no se capta directamente en las oficinas, sino que se capta a través de un banco. Incluso las alcaldías a veces permiten que uno pague sus impuestos en los bancos. Vienen a través del recibo de energía y se pagan algunos tasas e impuestos municipales. La custodia entonces la puede hacer directamente la autoridad o puede ser a través de un banco u otro tipo de institución financiera. La erogación, que es pagar, ¿verdad? Sacar ese dinero, usarlo, eso es erogar. Yo creo que eso usted ya lo sabe, erogar. Y el control, que no es lo mismo que la custodia es guardar la plata, ¿no? Pero el control es determinar a futuro en qué se va gastando el dinero. Y también la administración financiera tiene que ejercer controles para evitar que el dinero no se use incorrectamente. ¿Y sobre qué va a ser todo eso? Sobre los fondos públicos. Bien, se me acabó el tiempo. Vamos a llegar hasta ahí. El tema queda a medias, ¿verdad? Nos falta aquí hablar sobre la administración financiera estatal versus la administración financiera privada y luego hablar un poco de lo que es la hacienda pública al margen del artículo 223 de la Constitución y siguiente. No sé si hay alguna otra duda de alguien más. ¿Estamos bien? Ahí está don Francisco. Diga. Nos va a explicar sobre lo del laboratorio. Sí, bueno, yo les voy a mandar, como siempre les mando, ¿se acuerdan? Una hoja. Ahí va bien explicado. Si hay alguna duda, me escriben al WhatsApp. Voy a tratar de mandárselos hoy mismo a subírselos a Classroom. ¿Les parece? Ya todos pueden entrar a Classroom, ¿verdad? Gaby, Karina. Sí, y del grupo sería igual de 4. Eso les iba a preguntar. Si iban a cambiar o los vamos a dejar igualito que en la materia anterior. Supongo que iguales, sí. Sí, ¿verdad? Ya tienen días de estar trabajando juntos. No hay ninguno que haya desertado, ¿o sí? No. ¿Alguien que ya no vaya a seguir? No va. Nadie. Va. Entonces ahí les envío el laboratorio y cualquier duda me escriben al WhatsApp. ¿Les parece? Vaya, gracias, Liv. Cuídense, los quiero mucho. Nos vemos. Algún día nos vamos a ver. ¿Quién sabe? Salud, pues. Adiós.